Bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Welcome to Learn Spanish World with Mr. Brigs. Today's video is entitled How to Say By Any Chance in Spanish. We're also going to see several examples of how to use by any chance in Spanish. We'll learn how to pronounce these sentences, and at the end, we'll practice a listening skills exercise with my more advanced students. Muy bien, comencemos. ¿Qué tal, amigos? Welcome back to Learn Spanish World. I'm Mr. Briggs. I'm a fully registered Spanish teacher, and I upload videos todos los días. Todos los días means every day. That's right, because I'm uploading shorts covering a wide range of topics: pronunciation, grammar, music, culture. Click the button, subscribe, and join us learning Spanish every day, daily, todos los días. Okay, so today we're going to learn how to say by any chance. By any chance, do you know how to say by any chance in Spanish? No? No hay problema. No te preocupes. No problems. We're going to learn how to say by any chance in Spanish. There's quite a few sentences and phrases for you to use in order to memorize how to use this expression in Spanish. But it's very important, muy importante, that you listen, escucha y repite and repeat after me. Okay, aquí vamos. Listen and repeat. By any chance in Spanish is por casualidad. Casualidad. Por casualidad. Escucha, listen. Por casualidad. Por casualidad. If you want to say, are you available by any chance? You'd say, ¿estás disponible por casualidad? ¿Estás disponible por casualidad? ¿Estás disponible por casualidad? Escucha y repite. If you want to say, have you got a moment by any chance? You'd say, ¿tienes un momento por casualidad? Por casualidad. Por casualidad. ¿Tienes un momento por casualidad? ¿Tienes un momento por casualidad? If you want to say, is she or is he awake by any chance? You'd say, ¿está despierto? That means, is he awake? ¿Está despierta? Is she awake? Por casualidad, by any chance? Por casualidad, by any chance? Please make sure that you repeat this aloud. Otro ejemplo, another example. Is he or she available by any chance? ¿Está disponible por casualidad? Una vez más, one more time. ¿Está disponible por casualidad? Let's move on. Sigamos. Veamos otros ejemplos. If you want to ask someone, do you play the guitar by any chance? You would ask, ¿tocas la guitarra por casualidad? ¿Tocas la guitarra por casualidad? Una vez más. ¿Tocas la guitarra por casualidad? Were you able to repeat it aloud? Excelente. Are they by any chance related? ¿Están por casualidad relacionados? ¿Están por casualidad relacionados? ¿Están por casualidad
relacionados? Relacionado means related. ¿Están por casualidad relacionados? Next one, siguiente. Do you feel by any chance sick? ¿Te sientes por casualidad enfermo? Do you feel? ¿Te sientes by any chance por casualidad sick? Enfermo o enferma if you're a female or you're talking about a female. Una vez más, let's practice this one. Do you feel by any chance sick? ¿Te sientes por casualidad enfermo? ¿Te sientes por casualidad enfermo? ¿Te sientes por casualidad enfermo o enferma if you're asking a female? Por casualidad. By any chance. Por casualidad. Repite. Repeat. Por casualidad. Por casualidad. Por casualidad. Fantástico. How did you go? ¿Cómo te fue? Were you able to repeat some of the phrases and sentences? Did you find them easy? Did you find it difficult? Easy? Fácil? Difficult? Difícil? O más o menos? So. Tienes que practicar. Perhaps you may want to watch the video once again in order for you to reinforce what you just learned. Repetition plays an important role in helping you memorize these powerful phrases. Okay, the time has come for us to practice this phrase by listening to Spanish. Aquí vamos. 1, 2, 3. Ahora vamos a hablar en español. Ahora vamos a hablar en español. Por casualidad. ¿Entiendes? Por casualidad. ¿Has escuchado esta expresión antes? Más vale lento pero seguro. Esa frase es de mi video anterior. Por casualidad, ¿viste mi video anterior? ¿Sí? ¡Excelente! Si no has visto mi video anterior, te dejo aquí el enlace para que lo veas. Lento pero seguro. Por casualidad, ¿sabes cómo decir lento pero seguro? ¿Sí? Muy bien. Eso significa que estás expandiendo tu repertorio de frases y palabras en español. Por casualidad, ¿has alguna vez escuchado la expresión ¿es lo que es? ¿Sí? También tengo un video que te explica qué significa esa frase en inglés y también, obviamente, te ayuda a perfeccionar tu pronunciación en español. Te cuento que muy pronto voy a terminar de trabajar por este año. Voy a tener vacaciones. Así es que prepárate porque voy a producir muchos más videos muy pronto y vamos a poder practicar la pronunciación, la gramática y también voy a tocar la guitarra y vamos a cantar canciones para memorizar frases y vocabularios sumamente importantes. Muy bien, amigos. So how did you go? Was that easy? Fácil? Or was it difícil? Difficult? How did you go? How would you rate yourself from 1 a 10? From 1 to 10? Are you perhaps a 5? In between? Un 5? Are you perhaps a 5? 5? You're in between? Were you able to understand todo, everything? A 10, a 10? Or you are like a 1 o 2? No importa. Lento pero seguro.
Slow but sure, you will learn Spanish. Muy bien, my dear amigos. Don't forget to leave your comments, any suggestions. I hope to see you very soon. Don't forget I have more than 500 videos. I upload daily. Check my short. I have a lot of videos for you to discover that you may like. And tell me, would you like me to start uploading quizzes, those games that I uploaded a few months ago? If for casualidad, if by any chance you haven't checked those quizzes, I'll leave the link for you to go and have a bit of fun. Some of them are lots of fun, and they also test how much Spanish you're actually learning or how much general information about the Spanish language you know. So I'll leave the link here. Muy bien, amigos, leave your comments. Hope to see you soon. Take care. Cuídate. Chao, chao.